Feliz día, sábado, leemos hoy Marcos 2, versículos 13 a 17. Pero antes hemos leído la carta a los Hebreos, que nos recuerda una cosa que tiene mucho que ver con los evangelios. La palabra de Dios es como espada de doble filo que entra donde se separa el alma y el espíritu, que sabe distinguir los deseos e intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, que entra hasta el fondo, hiere, pero no hiere para hacer daño, hiere para curar, para separar lo que es malo de lo que es bueno, desarrancar del alma, ¿no? las malas tendencias. Esto se llama conversión con ayuda de la gracia. Pero la palabra de Dios sabemos que se ha hecho hombre y ha habitado entre nosotros. Esto es, Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, Y estamos viendo cómo Jesús en el Evangelio, nos va contando Marcos, iba por esa zona del lago Tiberíades, el mar de la vida, iba pasando de una aldea a otra aldea, iba aquí, iba allá realizando curaciones, predicando la buena noticia, expulsando demonios. Jesús iba atravesando aquella región, entrando como entra la palabra, como una espada de doble filo, para echar de ahí a los demonios, para llamar a la conversión, para ofrecer la salvación, para curar las almas rotas, para perdonar los pecados, como aquel paralítico. Así va atravesando Jesús Galilea. Y entonces se dice que salió de nuevo a la otra orilla, es decir, después de estar por una serie de aldeas, Cafarnaúm de un lado, toma un barco y va a la otra orilla de ese lago y allí se pone a enseñar. No están todavía todos los discípulos con él. Recordemos que ha llamado a las dos parejas de hermanos, a Juan, a Santiago, ha llamado a Andrés, a Pedro, y hoy lo que nos cuenta el Evangelio es que va a llamar a otro, pero este ya no es pescador, este ya no es un pescador de ese lago. Este se dedica a recaudar impuestos. Era un publicano, un pecador público. Hay dos tipos de pecadores. Los publicanos, es decir, público, todo el mundo conoce el pecado, y los pecados son ocultos, los que tenemos los pecados ocultos, los decimos en la confesión. ¿Y qué pasa? Que está esa tendencia a que el que tiene un pecado que es público, señalamiento. Por eso el Señor dirá, oye, pero tu pecado, aunque sea oculto, ¿es que acaso no es pecado? Si estás libre de pecado, puedes tirar la primera piedra, ¿no? Porque esto pasó cuando salvó a aquella mujer de ser lapidada. El pecado de esta señora es público, pero ¿es que acaso el tuyo no merece también lo mismo? Nadie se atrevió a tirar una sola piedra. Entonces, ¿cuál es el pecado de este? Bueno, tendría sus pecados, pero él se está comportando como un ladrón, como un usurero, porque era recaudador de impuestos. ¿Pero qué problema hay con ser recaudador de impuestos? ¿No tiene que haber acaso gente que trabaje en Hacienda? Sí, no pasa nada. Y si tú que estás viendo este vídeo trabajas en Hacienda, no es pecado trabajar en Hacienda. Claro que no. Lo que pasa es la mala praxis que tenían los recaudadores de impuestos en aquel tiempo. Porque ¿qué hacía un recaudador de impuestos? Roma pedía un impuesto, me tienes que dar tanto. Y el recaudador de impuestos, que era del lugar que había sido invadido por Roma, pues ¿qué hacía? Pedía además todo lo que quería, ¿no? Tenía que dar a Roma tanto, pero lo demás que pidiera era para él. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba aprovechándose y haciendo una mala praxis para aprovecharse de manera usurera de sus propios hermanos judíos, ¿no? No era un trabajo que fuera limpio. Y claro, la gente lo sabía, él tenía que recaudar y tenía evidentemente, tenía la protección de Roma. Entonces, ¿qué se le hacía? Se le señalaba. Y a este, el Señor le va a decir una palabra. No le va a decir, te haré pescadores de hombres, como a los otros que eran pescadores. No hace falta, le dice, sígueme. Es que este, aunque tuviera mucho dinero, ya estaba roto por dentro. Ya era señalado. Él mismo sabía que estaba obrando mal. ¿Y qué había recibido? Bueno, pues lógicamente, la mala mirada de aquellos de los que se estaba
aprovechando la crítica por ahí por detrás, ¿no? Parece que este no podía tener salvación. Nadie le ha dicho la verdad a la cara. La verdad de tú también te puedes salvar. Esto es lo que hace Jesús. Sígueme. Y en ese sígueme, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, cambia de vida, deja tu vida, deja esta vida mala, de pecado, de aprovecharte. Ven conmigo donde yo te lleve y aprende una vida nueva. Vas a nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, como le dijo el Señor a Nicodemo. Vas a nacer de nuevo y te voy a dar, además, en esa vida nueva, un propósito nuevo, una misión nueva, una vocación nueva. Él va a ser apóstol. Las tres cosas. A los que conocemos a Jesús nos pasa eso. Dejas atrás la vida anterior, empiezas a aprender a vivir como vive Cristo y empiezas también a vivir para los demás, totalmente, ¿no? Para ser otro Cristo, en el caso de los sacerdotes, para los demás. Y esto le pasa a Mateo, que inmediatamente, y es muy interesante la palabra, inmediatamente lo deja todo y le sigue. Claro, la gente se queda alucinada, como diciendo, pero este es Dios, pero no le va a castigar, pero no le va a decir nada, pero no ve que nos está robando. ¿Es que Jesús no quiere denunciar el pecado? Claro que sí, y lo hará muchas veces, pero Jesús quiere ir mucho más allá, porque cualquiera puede denunciar el pecado. Jesús quiere denunciar el pecado y abriendo el pecado, como la espada de doble filo que abre la carne, ofrecer la salvación, que es la medicina, para que esa carne putrefacta, esa carne asquerosa, esa carne corrompida, pueda sanar y pueda haber ahí un hombre nuevo, una mujer nueva. Jesús no solamente denuncia, sino que también anuncia. Esto estamos llamados a hacer en la Iglesia. No solo ser profetas que denuncien el mal y la maldad de nuestro tiempo, sino también estamos llamados como profetas a anunciar la salvación, el camino que se ha abierto de salvación para los pobres, para los pecadores, para los publicanos o para las que tienen el pecado oculto y nadie lo conoce. La salvación que Dios ofrece. Y esto le fue a Mateo. Esto es lo que le pasó. Y Jesús, después de que le decía a la gente, pero ¿qué hace este? ¿Qué hace este llamando a este que es pecador público? No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No llamaba a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los justos ya son justos. Bendito sea Dios que lo son. Los que necesitan un médico son los que están mal. A Cristo y a los padres de la Iglesia le llaman médico, porque Él mismo se llama así. Pero para que te ayude un médico, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dejarte curar, claro. Si tú vas a un médico y porque estás fatal, tienes una neumonía y dices que lo que te pasa es que te duele un pie, ¿el médico qué va a hacer? Nada, te dará una pastilla para el pie, te pondrá una venda, pero no te va a curar la neumonía. Y la vida espiritual es lo mismo. Si tú acudes a Jesús médico, pero no le abres de verdad el corazón de lo que te pasa, no le abres de verdad, no dejas que esa espada entre para curarte medicinalmente, el Señor no te puede ayudar. Y a veces en la vida espiritual nos estancamos toda la vida con cosas. ¿Por qué? No porque Dios no pueda sanarlas, sino porque nos da vergüenza abrirlas, porque nos da vergüenza reconocer los pecados que dejamos de confesar, cosas que decimos, es que cómo voy a contar esto en la confesión a un cura que me ayude, o en la propia oración, ¿cómo voy a sacar esto? Es que si supiera esto a la gente me iban a dejar de querer. La experiencia que hace Mateo es que Dios le quiere como es y le llama como es. Y es la experiencia que harás tú cuando abras al Señor de verdad las cosas, saber que el amor de Dios es incondicional, como eres te quiere, pero no te quiere que te quedes ahí, sino que te llama a salir para darte la vida nueva. Cristo médico cura para que tú también puedas ir al cielo. ¡Feliz día!